Cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Este punto que hemos leído en 1285 concluía diciendo: en efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma se comprometen mucho más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus obras y sus palabras. Bien, o sea que aquí se nos habla, aunque sea de una manera breve, de los efectos de este sacramento. Ya por una parte dice que nos une más íntimamente a la Iglesia. Por supuesto que el sacramento del bautismo era un sacramento que nos injertaba en la Iglesia. Nos injerta en Cristo y en ese sentido somos miembros vivos de la Iglesia al pertenecer a su cuerpo místico. Pero dice que los une más íntimamente. Primero que caigamos en cuenta que lo que he dicho antes, de que siempre tiene que haber un mayor crecimiento, que no eso es, uno dice, ¿eres cristiano? Y dice, por la gracia de Dios estoy en ello, quiero seguir a Jesús, es decir, no es que ya le tengo, no, sigo en ese proceso de crecimiento. ¿Eres cristiano? Y hay que responder, pues, lo soy, pero quiero serlo. Creo, pero aumenta mi fe. Amo a Cristo, pero quiero amarle mejor, es decir, siempre estamos en crecimiento. Cuando dice que la confirmación nos une más íntimamente a la Iglesia, también creo que es un momento muy importante para explicar que es un paso de vivir una unión con la Iglesia, pues que a veces por desgracia, ¿no? Que por desgracia suele ser vista la Iglesia como desde fuera, a veces los cristianos es como si fuesen clientes de la Iglesia, y permitidme esta expresión, clientes de la Iglesia que hablan de la Iglesia como de ellos, los curas, y así algo por el estilo, ¿no? Y son como clientes de la Iglesia, en el sentido de que se acercan pues para pedir sacramentos o algunos servicios, ¿no? Como cuando uno va a un supermercado y compra algunos artículos. Los otros no le interesan tanto y los deja allí en las estanterías, y elige alguno, lo mete en el carro y al adelante, ¿no? Es un cliente del supermercado. Por desgracia, y pido disculpas por el ejemplo un poco provocativo, pero es cierto que a veces hay cristianos que hablan de la Iglesia como que no es su propia casa, sino que es un sitio del cual son clientes que van y piden la primera comunión para su niño, piden un sacramento, pero vamos, luego se marchan del supermercado y se quedan tan tranquilos. Bueno, pues el sacramento de la confirmación, que nos une más íntimamente a la Iglesia, es una buena ocasión para purificar eso y para cambiar nuestra conciencia, de manera que pasemos de ser clientes de la Iglesia a miembros vivos, militantes de la Iglesia, que es muy distinto. Es muy distinto ser un cliente, porque la persona, el cliente tiene una especie de mentalidad de, bueno, voy a un sitio, cojo lo bueno, me sirvo de lo bueno que hay allí, y luego desaparezco, me voy, porque en el fondo no es mi casa, Bien, sin embargo, el que es un militante, el que siente la Iglesia como su casa, no va allí a por algo en concreto para luego marcharse, no, sino que va a su propia casa y se deja alimentar por Cristo y deja que el Espíritu continúe obrando en él la obra que comenzó. O sea que esa es la primera finalidad, unirnos más íntimamente, tener mayor conciencia, ¿no? de pertenencia a la Iglesia, de estar insertado en ella, en ese cuerpo místico. Mayor conciencia. Dice también, como otro de los efectos, que nos enriquece con la fortaleza del Espíritu Santo. Esto también es importantísimo y clave, porque quizás el pasaje
o sin quizás, ¿no? El pasaje de la vida de la Iglesia, que es un poco como el referente, el punto de partida, ¿no?, que nos puede hacer entender qué es la confirmación, pues es el suceso de Pentecostés. En Pentecostés los apóstoles recibieron la gracia del Espíritu Santo, estando ellos reunidos en el cenáculo, y cuando ellos tenían una fe, sí, pero era una fe vacilante. Eran seguidores de Cristo, sí, pero con temores y con miedos. Y bueno, pues estaban a falta, ¿no?, con una falta muy grande de un fortalecimiento, ¿no?, de un don que les uniese vitalmente a lo que Cristo les había predicado. Ellos tenían la necesidad, porque tenían un poco el mensaje que Cristo les había transmitido, lo tenían en su corazón, sí, pero un poquito agarrado por unos hilos, sostenido por unos hilos, como se dice, ¿no? Es decir, no lo tenían suficientemente integrado. Habían ellos muchas limitaciones de timideces, de miedos, de orgullos, que les impedían abrirse plenamente al mensaje que Cristo les había transmitido. Y en Pentecostés, el Espíritu Santo les abre plenamente, ¿no?, al mensaje de Jesucristo. Les hace militantes vivos, militantes seguidores de Cristo. Y aquellos que estaban allí con las puertas cerradas por miedo a los judíos, que tenían miedo de que les descubriesen, salen a las plazas y comienzan una predicación con tan fortaleza y vitalidad que hasta algunos pensaban que estaban borrachos, decían, ¿de dónde sacan estos este atrevimiento, ¿no?, para salir por todos los lugares predicando a Jesucristo? Pentecostés es, pues, como el gran referente de la confirmación. Pentecostés es el soplido del Espíritu Santo que nos convierte en apóstoles, que da un sentido apostólico a nuestra vida. Antes decía que la confirmación es la gran ocasión para que pasemos de tener una conciencia de ser meros clientes de la Iglesia a ser militantes de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues eso, como la única forma es que el Espíritu Santo sople con fuerza en nosotros, como sopló allí en el cenáculo, y que se hinchen las velas de esta barca que es la Iglesia por el soplido del Espíritu Santo. Permitidme una reflexión, creo que también importante y de actualidad. Lo importante de la confirmación, lo esencial de la confirmación, es recibir la gracia del Espíritu Santo, como ocurrió en Pentecostés, recibir, como dice este punto del catecismo, una fuerza especial, la fuerza especial del Espíritu Santo. Esa es la esencia del sacramento de la confirmación. Y digo esto porque es que a veces se suele explicar esto de la confirmación como una especie de sacramento de mayoría de edad. Bueno, ahora que el chico ya es mayor de edad, o se acerca a serlo, él puede elegir por sí mismo lo que sus padres le dieron de pequeño. Entonces la confirmación consistiría, según esta explicación, en un elegir tú lo que tus padres te dieron de pequeño. Y la verdad es que esta explicación es muy corta, pero que muy corta. No digo que no exista también ese aspecto de que la confirmación, pero vamos, como todos los sacramentos, ¿no?, suponga también una respuesta nuestra, un sí dado al Señor para que Él, bien, eso el sacramento de la confirmación y todos los sacramentos, También cuando uno se va a confesar, supone que Él diga un sí personal de apertura, y cuando se va a casar también, y cuando se va a ordenar a sacerdote también. Todos los sacramentos tienen un sí, una respuesta, ¿no?, de apertura a esa gracia. Pero cuidado, no podemos explicar el sacramento de la confirmación pues, únicamente como un elegir tú cuando llegues a la mayoría de edad. Eso es una explicación
muy, pero que muy pobre. Para explicar la confirmación hay que remitirse siempre a la petición de la gracia del Espíritu Santo. Precisamente para poder hacer nuestra la fe que nos transmitieron nuestros padres, pedimos la gracia del Espíritu Santo para crecer en la fe. No es elegir tú, sino que es pedir la gracia del Espíritu Santo para que tu fe crezca, para que tú te adhieras plenamente, ¿no? Plena y conscientemente. De lo contrario, parece que la esencia del sacramento eres tú, o sea, como que no es un don de Dios que te da a ti, sino que yo digo que sí a lo que mis padres me dieron. No. Todo sacramento es pedir el don de la gracia de Dios. Esto es una matización, pero que me parece importantísima, porque es que con demasiada frecuencia estamos escuchando eso de que la confirmación es elegir tú lo que tus padres te dieron. Pues bien, pero es pedir la gracia del Espíritu Santo, la gracia de Pentecostés, para que yo pueda precisamente decir ese sí a la fe de mis padres. Sobre todo es pedir la gracia del Espíritu Santo para ello. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesús.